Cristo vive, reina para siempre, amado hermano. Entonces esta tarde vamos a continuar un poco con esto. Por la mañana titulamos "No está aquí, ha resucitado", y miramos un poco de cómo Magdalena y la otra María llegaban a buscar un cuerpo muerto. Yo decía, hermanos, ¿cuántos de nosotros venimos a la iglesia, pero no venimos con la convicción de venir a adorar a un verdadero Dios, sino que venimos desanimados, tristes, como a María y la otra María, María Magdalena y la otra María, llegaron tristes a querer embalsamar un cuerpo? Y miramos cómo somos tan cortos de mente y de memoria, que se nos había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar. Vimos cómo las mujeres llegaron sorprendidas a buscar un cuerpo. Vimos cómo los apóstoles estaban escondidos porque tenían miedo de los judíos. Cuando Jesús les dijo que se fueran a Galilea, que se iba a juntar con ellos, pues ellos dijeron, crucificaron a Jesús y nada pasó. Mencionamos también un poquito acerca de las teorías de la tumba, de la resurrección. ¿Se acuerdan algunos? Vimos que la primera dijimos que era la tumba incorrecta. Algunos han querido desvirtuar la resurrección de Cristo. No, es que fueron a una tumba que no era, se equivocaron. Pero ¿cómo se iban a equivocar si todos sabían que la tumba donde a Jesús pusieron era de José de Arimatea? Todos sabían que había una guardia por ahí. Y hay otra también teoría, y la dijimos, era la teoría del desmayo, donde decían que Jesús pues simplemente se desmayó, no murió. Pero, y nos íbamos un poquito y explicamos un poquito esto de cómo es que Jesús, estando desmayado, si el mismo Pilato le dice al centurión, ¿ya murió Jesús? Y le dice, sí, dice el centurión, ya murió. El centurión sabía si estaba muerto o no estaba muerto. Amén de eso, una persona que se desmaya, una persona que está inconsciente, al recuperar su conciencia, está falto de energía. ¿Por qué Jesús se pudo haber desmayado según ellos? Por el trato que tuvo, por las heridas que le hicieron. Entonces se desmayó, se desvaneció. Pero cuando lo metieron a la cueva, Jesús, ¿qué pusieron enfrente? Una piedra. ¿Usted cree que iba a mover una piedra cerca de 500 kilos, dice Hila? ¿Usted cree que le iba a mover con esa? ¿Y usted cree que, y los soldados dónde estaban? Pero son las teorías que han querido desvirtuar su base y la mía. ¿Cuál es la base del creyente? Que Jesús resucitó, hermano. Porque si no sería, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y luego hablamos también de la teoría del cuerpo robado. También hablamos del cuerpo robado, que decían que los mismos apóstoles habían robado el cuerpo para decir que Jesús había resucitado. Y le mostrábamos, y lo leímos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que los apóstoles, ¿a dónde estaban? Escondidos. ¿Usted cree que iban a tener la valentía de irse a robar y enfrentarse a los soldados romanos? Y enfrentarse a ellos iba a ser visible, iba a ser notorio que ellos habían robado un cuerpo. ¿Quién les iba a creer? Entonces vemos esas teorías que tratan de poder desvirtuar esa verdad del cristianismo. Y la última que mencionábamos era la teoría de la alucinación, que decían que todos alucinaron, que todos alucinando dijeron que habían visto a Jesús. Pero hay pruebas en el libro de los Hechos, dice que anduvo 40 días, ¿sí? Y aquí acabamos de leer, ¿cuántos más o menos lo vieron? ¿No se fijó lo que dice aquí? Más de 500 personas. ¿Usted cree que era una? Bueno, puede haber una alucinación colectiva, eso sí. Alucinación colectiva puede haber. Pero Jesús no se les apareció a los 500 de una sola vez. Primero se le apareció a María Magdalena, a Pedro, se le apareció a los apóstoles, luego se le apareció a más gente. No es que todos estaban en un grupo, hermano. No es que fueron manipulados. Pero ¿qué sucede? El diablo es el padre de la mentira y nos quiere decir a usted y a mí que Jesús no resucitó, pero nosotros sabemos que Él ha resucitado. Y es lo que celebramos este día. Esa certeza, esa seguridad que Jesús ha resucitado. Alguien me decía, pastor, pero esa es la tradición católica. Hermano, yo no sé si este día fue exactamente hace 2000 años, pero sí sé que resucitó y eso me basta y me sobra, ¿verdad? Para celebrar esa resurrección de mi Jesús. Ahora, vámonos a la palabra. Lo vimos en la mañana, dijimos, no está aquí, ha resucitado. El culto de las 10 decíamos, creer para ver. Y vemos cómo aún aquellos que estaban con Jesús dudaban y tenían miedo y decían, no creían que Jesús había resucitado.
vimos como Dídimo o Tomás dudaba que Jesús había resucitado. Y miramos y decíamos, ¿a dónde estaba Tomás? No estaba en el lugar correcto cuando Jesús llegó. Miramos que los discípulos tenían miedo, pero llegó Jesús y ¿qué les dio? Paz. Y vimos cómo Tomás dijo, yo no creo si no meto mi mano en el costado, si no meto mi mano, en su palma, yo no voy a creer. Y vimos que el cristiano tiene que creer para ver. Yo creo en el nombre de Jesús que por la sangre que Él derramó en la cruz, yo soy salvo. Yo lo creo. Pero dígame cómo lo veo. Hasta el día que Dios me llame, hermano. Yo no puedo estar diciendo, mire, que primero me tengo que morir para ver si es cierto. No, esto es así. Yo tengo que creer primero y veré la bondad de Dios. Ahora, veamos hoy en la tarde. Hoy hemos titulado La vida sobre la muerte. Mire lo que dice en el capítulo 15, en el contexto que estamos hablando acá. Habían algunas sectas que no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero los saduceos no creían en la resurrección. Y ellos cuestionaban cómo es que Jesús iba a resucitar si eso no existía. Y Pablo les da una cátedra y le dice, señores, no es solamente el hecho que Jesús haya resucitado, es el hecho que ya había una profecía que se cumple en él. Vea lo que dice el versículo 3. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? O sea, ya estaba escrito, ya había una profecía. Pablo dice que Cristo, ¿qué está diciendo? Que Jesús es el que por nosotros paga el precio, y estaba establecido que Él cargase con sus pecados y con los míos, y que Él resucitase al tercer día. ¿Dónde dice eso? Vamos a no pierda la cita y váyase conmigo a Isaías 53. Isaías 53. Todo el capítulo de Isaías se lo recomiendo que lo lea en casa. Yo voy a tocar algunos versículos, pero le recomiendo que lo pueda leer. Isaías 53, 4 dice: ciertamente, como dice hermano, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, que dice la palabra, fue sobre Él. Mire qué bonito, hermano. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ojo con el 6. Todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Señores, Jesús resucitó, Jesús venció la muerte y sobre él se cargaron sus pecados y los míos. Ahora entiende que por medio de él es que nosotros decimos ser salvos. No es por su accionar, no es por mi actuar, es por lo que Jesús hizo en la cruz. La salvación no viene por una oración repetitiva que hagamos, es porque creamos firmemente que Él es nuestro Redentor. Entonces Pablo dice, señores, aquí se cumple en la escritura en Él. Jesús es el Mesías, Jesús es el que habría de venir, y en Él hay salvación. Él resucitó. Ahora, déjenme ver si encuentro el otro. Ahí estamos. Váyase de nuevo allá a Corintios. ¿Por qué lo llevé a Isaías? Para que vea que estaba escrito lo que había de acontecer y que sobre Jesús iba a cargar sus pecados y los míos. Ahora dice el 4, en el 15:4 de 1 Corintios, y que fue sepultado, dice, amén, hermanos, y que resucitó conforme a las escrituras. La pregunta es, ¿por qué nos cuesta creer tanto en la resurrección de Jesús? Hermano, yo he estado leyendo los 4 evangelios que hablan acerca de la resurrección de Jesús, y cada uno de ellos presenta cómo la gente que anduvo cerca de él dudaba de la resurrección de Jesús. Primero, ya había algo escrito en la palabra de Dios que enseñaba que él iba a resucitar, y no solamente Isaías lo declara, pero los judíos que conocían
tanto las escrituras. Los judíos conocían al profeta Isaías, al profeta Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, conocían toda la escritura. Y ahora ellos vienen a dudar que Jesús iba a resucitar. Viene Jesús, Juan lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús se declara como el Mesías. El pueblo, una semana anterior de crucificarlo, había dicho: he aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí, y lo proclaman rey, y tiran todas las palmas y todo, y lo reciben como un rey. Pero ahora, los mismos que anduvieron con él, no hablo de los seguidores porque hizo un milagro, hablo de sus discípulos. Discípulo es el que aprende. Hablo de aquellos que anduvieron con él cercano durante 3 años y medio en el ministerio de Jesús. Pero ahora que Jesús es crucificado, inmediatamente el miedo les come su convicción. El miedo les come su fe. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Y en vez de ir y declarar que Jesús, ir a la tumba y decir: vamos no a corroborar, vamos a dar testimonio que Jesús resucitó. Jesús no les dijo: al morir yo, váyanse a la cruz, váyanse a la cueva, váyanse a la, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo metieron? ¿Cómo? Al sepulcro. Váyanse a Galilea, les dijo. Pero todos tuvieron miedo. Hermano, no es posible que usted, viendo cuántas maravillas Dios hace día a día en su vida, tengamos temor. Ellos decían: es que Jesús, tenían miedo porque los judíos podían agarrarlos a ellos. ¿Y qué acaso no habían leído que había resurrección, que Jesús iba a resucitar al tercer día? Hermano, ¿qué acaso usted no ha visto cuántas obras grandes y maravillosas ha hecho Dios en su vida? ¿Por qué se asusta por un problema? ¿Por qué se asusta por una enfermedad? ¿Por qué se asusta porque no tiene dinero? Aunque no tenga dinero, Dios va a proveer, hermano. Pero tenemos que creer. Ahora, siga leyendo, sigamos viendo lo que dice la palabra. Y que fue sepultado, dice el 4, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después, dice Pablo, apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Qué nos demuestra esto? Que esas teorías que habían mencionado, ninguna funciona. Porque a más de 500 personas Jesús se les apareció, ya resucitado. Y luego dice, siga leyendo, después dice, bueno, hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya habían muerto. Después dice, apareció Jacob. ¿Quién era Jacob? Perdón. Jacob era Jacob, ¿verdad? Uno de los discípulos, el medio hermano o el hermano de Cristo. Medio. Va. Ahí se lo dejo para que medio averigüe. Y luego dice, y a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo me apareció a mí. ¿A dónde está este relato, hermano? En el libro de los Hechos, en el capítulo 9. Pablo dice: señores, yo fui el último de los apóstoles. ¿Qué pasó con Pablo? Dios lo confrontó. Entonces Pablo está llevando a cabo todo el desarrollo y da fe y da testimonio que Jesús ha resucitado. Amén. Pero quiero volver, porque vamos a hablar de la vida sobre la muerte. Jesús es vida, hermano. Todo el que llega a Jesús es vida. Ahora, váyase conmigo a Juan 20. ¿Por qué nos cuesta creer en los milagros? El día que usted y yo aprendamos y tengamos claro que Jesús venció la muerte, nada ni nadie le va a asustar. Todo problema, toda enfermedad, toda situación, hay una salida en Cristo Jesús. Porque si yo creo en esa resurrección de Jesús, como Él vence la muerte, ¿usted cree que un dolor, una enfermedad, aún, hermano, aún el día que nos muramos, allá hay victoria, porque ese día nosotros nacemos a un cielo nuevo con el Señor? Ahora, ¿qué más dice aquí? En el 21, el primer día de la semana, o sea, un día domingo como hoy, María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena, hermano? Una mujer que le habían echado 7 demonios. Dice, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, dice, y fue a Simón Pedro
y al otro discípulo a aquel al que amaba Jesús. ¿A quién se le conoce el apóstol que amaba a Jesús? A Juan el amado. Y dice la siguiente: y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro, ¿qué dice? Al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Vuelvo a decir, hermano, ¿qué tanto nos cuesta ver los milagros en Dios? Este pueblo había visto cosas grandes y maravillosas hechas por Jesús. Alimentación a miles con un par de peces y unos pancitos. Había sanado enfermos, devuelto la vista a cojos, había sanado de lepra a varios. ¿Qué más había hecho Jesús? Le dio vida a Lázaro, a Tabita Cumi, a la niña, ¿verdad? A la hija de Jairo, y tantos milagros, a la mujer del flujo de sangre que había pasado 12 años y peor le iba, dice. Ya había ido a todas las visitas al Seguro Social y había pagado a particular, nada le funcionaba. Sanó al criado el centurión, o sea, tantos milagros que hizo. Y les había dicho que era necesario que él padeciese para que se cumpliesen esas escrituras que leímos, y que iba a resucitar. Y esta María Magdalena vio en ella mismo un milagro. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros de Dios en su propia vida? ¿Y por qué dudamos entonces? Porque nos cuesta creer. Esta mujer, 7 demonios, hermano. No, la Biblia no dice qué efecto tenían los demonios sobre esta mujer. Pero un demonio es un demonio. ¿Qué dice usted? Este parece demonio, dice. ¿Ve? Un demonio es sinónimo de ¿qué? De sufrimiento. Y 7 demonios, hermano. Este parece que se le ha metido el demonio, dice. Cuando se pone tremendo, violento. Y la Biblia enseña que, por ejemplo, algunos que tenían espíritus malignos en sus cuerpos, los atacaba, se tiraban contra el fuego, se atentaban contra ellos mismos. No sé si se recuerda. Algunos espíritus de adivinación, pero era un tormento tener. Y esta mujer vio en carne viva el poder de Dios sacando 7 demonios. Pero se le olvidó que Jesús había dicho que iba a resucitar. Se le olvidó que Jesús iba a poner su vida y la iba a tomar. Entonces yo tengo que tener claro, hermano, que cuando yo vengo a Jesús, mi vida debe de cambiar. Porque si yo estoy sin Cristo, estoy condenado. Pero si estoy con Cristo, estoy salvo por medio de su sangre. Ahora, sigamos leyendo. Dice que vio quitada la piedra. ¿Cuál fue la primera impresión que se llevó ella? Me imagino que se entristeció. ¿A qué iba María Magdalena? A embalsamar el cuerpo. O sea que María Magdalena en su mente nunca estuvo de ir a ver un Dios vivo. Ella dijo, se murió. Ella dijo, voy a hacer, porque Jesús me hizo un milagro, voy a hacer algo bueno con su cuerpo, voy a embalsamarlo para que dure más, para que se preserve más. Y yo lo comentaba en la mañana, muchos de nosotros estamos viniendo a la iglesia y no venimos a buscar un Dios vivo. Venimos tristes, venimos cargados. Usted está en la iglesia, pero estamos, bueno, no somos capaces ni cantar ni decir un fuerte amén, hermano. No somos capaces de eso. Muchas veces venimos a la iglesia a criticar, a ver quién vino, a ver quién no vino, a ver quién es, a ver. Venimos a ver y no venimos a buscar realmente y adorar a Dios. Esta María tenía una buena intención, pero Jesús le dijo que iba a resucitar. ¿Por qué tenía que ir a la tumba? Estaba perdiendo su tiempo. No tenía que ir a buscar a Jesús ahí, él estaba vivo. Él tenía que salir para Galilea y agarró para el otro lado y fue a buscar donde no estaba. Usted y yo tenemos que saber que Jesús vive y mora en nosotros, hermano. No se trata de la infraestructura. El templo puede ser muy bonito, puede ser esto. Usted ve cuántas iglesias tradicionales preciosas, hermosas, que suena bonito y tienen unos grandes vitrales, pero si nuestro corazón está vacío, no sirve de nada eso. No sirve de nada tener buenos sonidos, buenas pantallas, tener luces, echar humo para generar un ambiente. No sirve nada de eso, hermano. Lo que verdaderamente sirve es reconocer que Jesús está vivo. Y si Dios está vivo, Él es mi Señor. A Él me someto. A Él me someto. Ahora, siga leyendo. Entonces dice, corrió. ¿Pero por qué corrió? Porque se fue triste.
porque se fue a comunicarle a los apóstoles. Y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: Señor, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Hubiese dicho: señores, Jesús resucitó, ¿sí o no? ¿Cómo viene usted a la iglesia y cómo se va usted de la iglesia? ¿Cómo estuvo ahora? Calma, hoy no dieron café en la tarde, fíjate. Ni pan había ahora, porque hoy no pudimos traer del pan tan rico, de ese Pambi que traemos, ¿verdad? ¿Quiénes quieren que traigamos más torta? Solo dos, pues no, ¿verdad? ¿Sí o no? Ay, hoy ni café dieron. Y yo esperaba mi cafecito para no dormirme en el culto, ¿verdad? Pero si usted viene con una actitud de decir: no, hombre, yo voy, termino en la vacación de la mejor manera, mañana lunes yo le voy a echar ganas en el nombre de Jesús, y yo necesito ir a fortalecer mi fe y saber que sirvo a un Dios que resucitó, que ninguna piedra lo detiene, que nada lo detiene, que todo es para arriba. Pero si no tenemos la actitud, esta mujer salió a decirle a los apóstoles: se robaron el cuerpo. ¿Cuántos llegarán? ¿Y qué onda? El pastor ni oró por mí. Y eso que le pasé un papelito. ¿Sabe que ya me ha pasado muchas veces? Me dan los papelitos para orar, y yo digo: voy a orar, voy a orar. Y a veces cuando me los dan a mi oficina, y yo por lo general digo: hermano, no me den los papeles aquí, pónganlos aquí arriba, allá en el púlpito. Porque cuando me los dan en la oficina, a veces los olvido. Y después: pastor, no oró por mí. O me dice el hermano: pastor, se va a enojar el hermano, la hermana, porque le dimos el papel y usted no oró. Hermano, no es tanto que yo ore, es que usted le crea a Dios. Y no me estoy exonerando de mi responsabilidad orar, y con gusto lo hacemos. Pero a veces, les soy honesto, se me va. O a veces me los ponen aquí: voy a orar, y no oro, hermano. Pero no se preocupe tanto por eso. Preocúpese por usted saber que Jesús tiene el poder, porque resucitó, porque Él puede hacer el milagro. Ahora, siga leyendo. Y dice: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Mira el 3. Esta María Magdalena andaba perdida, pero Pedro y Juan, otros igual. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Cuál hubiese sido la respuesta de Pedro y de Juan el amado? ¿Qué te preocupamos si Jesús resucitó? Amén, hermanos. Esa debe ser su respuesta. Hey, te veo mal. Pero Dios me va a poner, ya Dios me va a sanar. ¿Qué dice? Te veo mal. Sí, aquí donde me ve, viera todo lo que estoy padeciendo. Y nos encanta contar nuestras desgracias, hermano. ¿Por qué no decimos: mire, bueno, Dios quiere tenerme enfermo o enferma, gloria a Dios, hombre. Si Dios me quiere sanar, me sana, hombre. Pero muchas veces somos como Pedro, como Juan y como María Magdalena. La María Magdalena se llevaron el cuerpo de Jesús. No, resucitó. Él resucitó. Y llegan de Pedro y llegan de Juan, grandes apóstoles que anduvieron con Jesús. Muchos de nosotros los llevamos de tener fe. Un problemita llega, hermano, y nos estamos ahogando. Pedro y Juan tuvieron que decirle: no, mujer, estás equivocada, no se lo han llevado. Él ha ido a Galilea porque nos dijo que allá Él resucitó. Vámonos para allá. No, fueron a ver si era cierto. Y mire qué más dice aquí: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que a Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Quién llegó primero? ¿Y por qué llegó primero Juan? Póngale lógica. ¿Por qué llegó primero Juan? Era más rápido. Juan tiene primera, segunda y tercera, y Pedro solo tiene primera y segunda. Llegó más rápido Juan. Llegó más rápido Juan. Y fue a ver. Y Pedrito llegó. Y mire qué más dice: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Recuérdese que Pedro era más aventado. Juancito se quedó ahí en la entrada, ¿verdad? Como un poquito llegó primero, pero pues quizás tenía una mejor condición física. Y pues llegó Pedro después y dejó que Pedro entrara. Y dice el 7: y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces, mire esto: entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro
¿Y qué dice? Y vio. ¿Pero qué creyó? ¿Qué creyó? No, hay que interpretar bien la palabra. No creyó que había resucitado, creyó que se habían robado el cuerpo. Lea bien la palabra. Llegó, dice aquí, mire, entonces entró también el otro discípulo que vino primero al sepulcro, o sea, Juan, vio y creyó. ¿Pero qué vio Juan? ¿O qué creyó? Vio que no había nada. ¿Y qué dijo? Se lo robaron. Otro como la María Magdalena, mire. O sea, creyó que se habían robado el cuerpo. Hermano, si Jesús resucitó, se los había dicho más de 40 veces, estaba escrito. Por eso Pablo dice la escritura lo menciona, la escritura lo dice. Y ellos como buenos judíos sabían. Usted como buen creyente sabe las promesas de Dios. ¿Qué dice Dios? Que lo va a bendecir. ¿Qué dice Dios? Que la obediencia paga, que se complace más el que hace su palabra, que no hace excepción de personas, sino Él se complace el que obedece sus mandatos. Lo sabemos. Sabemos lo que Dios dice. Sabemos las promesas que Dios nos da. Sabemos que Él pone el bien y el mal. El bien si hacemos y ponemos por obra sus mandamientos, y el mal si nos apartamos. Si lo sabemos, hermano. Ellos lo sabían, pero el miedo, el temor les ofuscó. Que su miedo, que su temor no lo ofusque. Que cuando usted esté pasando por un problema, no vea el problema, vea cómo Dios venció la muerte, y de esa misma manera le puede dar el milagro. Pero ¿qué le pasó a Pedro? ¿Dónde quedó los 3 años de enseñanza que tuvo? ¿Qué le pasó a Juan? Vio y dijo, le creyó, y creyó, pero no a Jesús. ¿Le creyó a quién? A María Magdalena. Ay de usted si le cree a otra persona, hermano. Si usted dice, es que ahí me dijeron, pastor, que así como estoy yo, lo más probable es que me muera. ¿Y por qué le está creyendo a otra persona? ¿Por qué está creyendo en otras? ¿Por qué no cree en lo que Dios dice? Agárrese de las promesas de Dios. Ahora, siga avanzando. Mire lo que dice el versículo. Espérenme que como iba corriendo ya me cansé. Dice el 9, ¿verdad? Porque aún no había entendido, ya ve, la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos ¿a qué? ¿Cómo volvieron estos a los discípulos? Derrotados, ¿verdad? Ya me imagino yo el pasito así. Perdona a tu pueblo. No me estoy burlando, ¿verdad? Derrotados, hermano. Derrotados. ¿Por qué? Porque robaron el cuerpo de Jesús. ¿Cómo viene usted y cómo se va después de la iglesia? Fíjate que rifaron y nada me gané. Más que 2 pesos gasté para ver si me ganaba esa bocina. ¿Sabe? Si no se la gana es porque no la necesita, ¿ve? Pastor, yo me la gané y no la necesitaba. Regálesela a alguien, hombre. Sí. Yo estaba pensando que necesitamos una de esas. No te vas a caer. Necesitamos una de esas bocinas. Porque tengo un vecino que me pone un musicón, hermano. Estaba pensando ponerle así también, mira, pura alabanza. Toda la noche sin parar. Pues sí, para quitármelo un poco, pues, ¿me entiendes? Hay que me llegue a reclamar que le baje él a toda su música que pone ahí. Pero, ¿qué sucedió con estos? Volviendo acá a la palabra. Jesús es vida, hermanos, ¿por qué voy a estar triste? Ya me imagino, dice, y volvieron a los discípulos a los suyos. La María Magdalena, ¿qué habrán platicado en el camino? Mira, vamos a poner la denuncia. ¿Quién se lo habrá llevado? ¿A dónde lo habrán puesto? ¿Dónde estará? Hermano, ¿y qué no Jesús ya les había dicho que iba para Galilea, pues? ¿Y qué no Jesús le ha dicho a usted que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? No se preocupe por esta semana. Por nada estéis afanosos, dice la palabra. Ya mañana Dios va a dar la provisión para mañana. Hoy disfrute lo que le queda de vacación, hombre. Si usted se pone a pensar, ay, ya solo unas cuantas horas para que termine la vacación, no va a dormir pensando en el trabajo. Mañana me espera una de trabajo, ni piensen mañana. Si Dios quiere, dice el libro de Santiago, iremos y haremos y ganaremos, traficaremos,
Es decir, haremos negocio. Y si no quiere Dios, tranquilo, hermano, vaya a disfrutar lo último. Y si ya no tiene nada en la refri, dele vuelta. Algo ha de haber ahí, que sea un pescado de esos que todo como feo que lleven, pero bueno, pues sí, algo ha de haber ahí. Su tomate medio maduro, hiérvalo, lo hace salsa, rico, ¿saben? Su plátano todo reventado, lleno de mosquitos, hágalo frito, pero, o métalo al microondas, ricos quedan, hermano. Pues sí, ¿cuál es el miedo, pues? Ellos iban tristes. Mire que dice el 11: pero María estaba afuera llorando. Ella no entró al sepulcro porque ella ya había visto que no estaba Jesús, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mire, hermano, a veces los problemas nos hacen llorar, pero si usted sabe que Cristo vive en su corazón, ese llanto no se vuelve un llanto de angustia, se vuelve un llanto de agradecimiento por el milagro que Dios puede hacer en su vida. Ella estaba llorando de tristeza, desconsolada. Ni siquiera vio quién le había hablado, ni siquiera vio que Dios mandó ángeles. A veces Dios quiere ayudarle a usted, pero en su desgracia, en su vida, llorando, entristeciendo, conmiserándose, no vemos que Dios nos quiere ayudar a través de otros. Pero como perdemos el tiempo generando lástima para que otro me ayude, porque yo aquí, porque a mí nadie, porque soy una viuda, porque yo no tengo quien me eche la mano, porque soy un hombre sin trabajo. Pero tiene un Dios que lo ha tomado por hijo y no lo va a dejar desamparado. Esta María Magdalena, por estar llorando su desventura, no vio que eran ángeles los que estaban hablando. ¿Y qué dijo? No sabemos a dónde se lo han llevado. Hermano, yo sé que Jesús ha subido a los cielos y dice que Él vendrá por su iglesia. Así que tengo que estar claro que Jesús venció la muerte, y si Dios vence la muerte, también puede vencer cualquier problema. Vamos avanzando porque el tiempo se nos agota. Le dijeron, bueno, vamos al 14. Cuando había dicho esto, ¿qué hizo? Se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos, ¿qué les dio? Las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Esta tarde, su responsabilidad y la mía es decirle al mundo que Jesús ha resucitado. No le estamos sirviendo a un Dios muerto, le estamos sirviendo a un Dios vivo, un Dios que venció la muerte. Y para terminar, hermano, solo le voy a dejar en su corazón que si usted se deja pastorear por Jesús, cualquiera que sea su problema, en Él vamos a tener victoria. ¿Cómo lo sé? Salmo 23, 6, y con esto termino. No llego a la otra parte de los apóstoles porque eso lo vimos por la mañana. Salmo 23, 6, le recomiendo que se lo aprenda, no solo la parte 6, sino la Salmo 23, 1 también. Porque si Jehová es su pastor, usted sabe que ante cualquier situación Él lo va a sacar. Salmo 23, 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo, hermano? Y en la casa de Jehová no se aparte de Dios, hermano. Ya vimos cómo María, cómo los apóstoles dudaron, tenían miedo, lloraron, creyeron que Jesús no había resucitado. La Biblia me dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo lo creo, hermano, yo lo creo, y sé que Dios nos va a bendecir, y sé que Dios nos va a sacar, pero hay una condición: creer que Jesús resucitó. Y si yo creo que Jesús resucitó, me tengo que someter a su soberanía. Salmo 23, 1. Jehová es mi pastor, dice,
esa parte nada me faltará, no es la que más nos gusta, pero la primera es la más importante. Dejémonos pastorear por Dios. Hagamos las cosas que a Dios le agradan y lo demás llegará por añadidura. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Dios es bueno. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.